en donde el populismo alcanzó altas cotas de poder, tanto en México como en España, insisto. En España estamos, yo creo que en un momento de que la ciudadanía se ha dado cuenta de que la pura demagogia conduce al abismo a los estados, y las elecciones del domingo pasado en Andalucía, que le dieron la victoria absolutamente apabullante al Partido Popular. Tenéis que tener en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España. Era un terreno tradicional desde el advenimiento de la democracia, un terreno tradicional de la izquierda española. El Partido Comunista tenía allí raíces muy fuertes, al igual que el Partido Socialista, y el Partido Popular ha arrasado en todas las provincias, en todas las capitales de provincia y en localidades, en pueblos de menos de 10.000 habitantes que nunca habían votado por el Partido Popular y que en esta ocasión han votado. Yo creo que los que militamos en una opción conservadora, en una opción de centro-derecha, tenemos una responsabilidad muy grande, de ser capaces de conformar buenos equipos, de ser capaces también de diseñar el programa de acción política que nuestros respectivos estados necesitan, y de hacerlo además con creatividad y sin miedo. Es decir, con creatividad y sin miedo, ¿no? Siendo fieles a nuestras esencias y a nuestra identidad. Lo que ha ocurrido ayer también con la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos es también un elemento de ilusión, y de que con constancia y con buenos argumentos jurídicos y morales se pueden alcanzar resultados muy satisfactorios para la convivencia pacífica en nuestros respectivos países y para la causa de la vida en general. Entonces, ustedes tienen, dijiste, 23, 24, nosotros también. El año que viene tenemos elecciones municipales y en varias comunidades autónomas, y en el finales del 23, principios del 24, tendremos elecciones a la presidencia del gobierno de la nación, ¿no? En donde, bueno, esperemos conformar un arco parlamentario menos dividido que el que está ahora, y sobre todo con una mayoría que dé estabilidad y que no haga que la acción política del gobierno español esté en manos precisamente de aquellos que quieren romper el orden constitucional y que quieren la independencia de algunos territorios, saltándose a la torera, insisto, en la Constitución que todos los españoles nos dimos en el año 1978, ¿no? Y que garantizó los mejores 40 años de estabilidad y de prosperidad que la historia de España ha conocido en los últimos 2 siglos. Pero bueno, ahí nos tenemos que ver todos. Y además también os anticipo una noticia: el patronato de la Fundación Pablo VI, reunido en su sesión ordinaria el 27 de abril, ha decidido reabrir la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Fue la primera facultad que hubo en España en estas materias. Tuvimos también en su momento la primera escuela de periodismo, la primera facultad de periodismo del Estado español. Bueno, vicisitudes históricas hicieron que las facultades se fueran cerrando, pero en este momento histórico ha parecido conveniente que una Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con una gran tradición, ponéis
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León 13 en Google y os van a salir un montón de referencias porque ha tenido muchísimo peso. Pues la vamos a reabrir, estamos con los trámites administrativos y hacia final en el último trimestre del año presentaremos la primera oferta académica, en donde desde ya nos ponemos a disposición del Partido Acción Nacional, del PAN, para lo que podamos contribuir. Y sin más, vamos a dar inicio, ¿te parece? Muy bien, vamos a compartir pantalla. Primero te voy a presentar y después damos inicio. Vale, pero ahora ahí está, comparto ya pantalla. Excelente, muy bien. Pues buenos días, queridos amigos. Es un gusto compartir una mañana más con ustedes. La verdad es que yo estoy súper emocionada de poder compartir el espacio de encuentro y diálogo el día de hoy con una persona a la que respeto y admiro profundamente, con la que tuve la oportunidad de coincidir en un programa en Madrid, España, recientemente. Les presento al doctor José Ramón Amor Pan. Él nació en La Coruña, es doctor en Teología Moral, tiene un diplomado en Derecho y máster en Cooperación y Desarrollo. Director académico de la Fundación Pablo VI de Madrid, en donde también coordina el Observatorio de Bioética y Ciencia. Es vocal de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de La Coruña y de la Junta Directiva de la institución Padre Rubinos. Ha publicado varios libros y el último de ellos es Bioética en tiempos de COVID, que ya va por la segunda edición. Bienvenido, José Ramón, qué gusto tenerte con nosotros. Y bueno, adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, María José. Un último apunte. Nos conocimos en marzo. María José fue una de las 15 elegidas para realizar en nuestra fundación una estancia de 3 semanas, lo que denominamos el programa de liderazgo iberoamericano. Concurrió en una convocatoria abierta a la que se vinieron 100 candidaturas y ella fue una de las 15 escogidas. Y próximamente vamos a abrir la que será ya la 5ª edición del programa, así que estén atentos a la web de la Fundación Pablo VI, en donde, ya os digo, en los próximos días abriremos la nueva convocatoria. Vale. Bueno, el título de la conferencia no lo puse yo. Como suele suceder, quien te invita a dar una conferencia te marca el tema sobre el que quiere que disertes. A mí me gustó y no le hice ninguna enmienda. Ética del cuidado con enfoque político. Bien entendido que tenemos que hacer una puntualización o una anotación previa, porque muchas veces cuando se habla de ética del cuidado se piensa que se está hablando de una determinada ética feminista. Es verdad que la ética del cuidado, la denominación, pero no el contenido como tal, surge en los años 80 de la mano de algunas autoras norteamericanas que militaban en las filas feministas. Entre ellas se distingue Carol Gilligan. Y es verdad, insisto, que en esta tradición se ha unido la tríada patriarcado, género, cuidado como un elemento diferencial del paradigma feminista. Se buscaba además confrontar con las éticas masculinas, que se decía que eran las éticas de la justicia. Bueno, yo me alejo de esa visión de la ética del cuidado. Primero porque creo que no hace justicia a lo que realmente significa el cuidado como acción fundamental de la actividad humana. Pero además porque nunca me gustó ni interpretar la historia en clave maniquea de buenos y malos
en clave marxista, en definitiva, de lucha de una clase sobre la otra que sería la dominante. Yo creo que entender la filosofía o entender la historia en clave de dominación de una clase sobre otra no es un ejercicio fecundo y normalmente trae peores consecuencias que las que había en el punto de partida. Yo ya me expresé en estos términos en mi libro del 2010, Bioética y Dependencia, y me he reafirmado profundamente en ese último libro al que María José hizo referencia y al que yo me voy a referir a lo largo de mi exposición varias veces, Bioética en tiempos del COVID-19. En el libro del 2010, Bioética y Dependencia, yo partía de una afirmación fundamental que la pandemia ha puesto de dramática actualidad y que ahora son muchos los autores que hablan en estos términos, ¿no? Es curioso o es curiosa la historia. Cuando algunos formulamos una tesis como esta, el ser humano es una realidad frágil y vulnerable que precisamente por ello necesita ser cuidado y por tanto el cuidado es un derecho y un deber fundamental porque es la condición sin la cual no puede darse, no puede florecer la vida humana. Bueno, cuando algunos hablamos en estos términos se nos tacha de conservadores o se nos tacha de metafísicos y de alejados de la corriente progresista que vendría marcada por otras visiones antropológicas y éticas. Ha tenido que venir una pandemia como la del COVID-19 para que, donde dije digo, digo Diego, es decir, aquellos que criticaban a los que hablábamos de la dependencia como la condición fundamental que define al ser humano, ahora se han dado cuenta que realmente no somos nada, ¿no? Y que puede venir una entidad como un virus, como un coronavirus, mínima para trastocar y paralizar absolutamente toda la vida del planeta. Yo creo, y lo volveré a decir en algún momento, sobra arrogancia en este momento en la humanidad y falta mucha humildad en la toma de decisiones, en la conformación de los paradigmas éticos y antropológicos que rigen nuestras sociedades. Y esto que puede sonar muy intelectual o muy elevado, paradigma ético, paradigma antropológico, también quiero hacer una puntualización. Todos nosotros, todos, hasta el menos abstracto o teórico de los seres humanos, hasta las personas iletradas, todos funcionamos con un determinado paradigma ético y un determinado paradigma antropológico. No lo denominaremos así, no sabremos denominarlo, no seremos conscientes de esa opción y como diría Ortega y Gasset, ahí está precisamente el quid de la cuestión, que funcionamos con ese paradigma ético y antropológico y muchas veces no lo hacemos explícito, no somos conscientes de ello, pero todos tenemos una idea de hombre, una idea de sociedad, una idea de qué es el bien y qué es el mal, y con ella tomamos decisiones. Bien, el resumen de mi intervención lo recoge esta diapositiva. Serían estos 3 puntos. La humanidad está atravesando, todavía está atravesando, una pandemia que ha generado mucho dolor, mucho sufrimiento, y este dolor no se sana fácilmente. No se sana fácilmente. Se ha querido pasar página demasiado pronto, no se quiere ir al fundamento de por qué han ocurrido determinadas cosas en todos los estados y a nivel de planeta también, y eso nos está generando
que el gobierno de la pandemia sea deficitario y se estén generando muchas ineficiencias. Segunda idea que quiero resaltar o que resaltaré a lo largo de mi intervención: la pandemia ha intensificado los problemas que ya tenían nuestras sociedades. Es decir, la pandemia no ha fragmentado o no ha roto los sistemas sanitarios públicos o los sistemas de protección social o los modelos económicos. Esos modelos ya venían arrastrando problemas desde hacía años. Y la pandemia lo único que ha hecho ha sido intensificar esos problemas y evidenciar que tenemos que generar otro modelo económico, otro modelo de toma de decisiones, otro modelo de sociedad. En definitiva, tenemos que poner en el centro el cuidado, porque es una de las características definitorias de lo humano. Y para lograr este objetivo de construir sociedades cuidadoras, hace falta reforzar el sentido comunitario de la vida humana y la ética de la virtud. Y ya lo digo ahora, esto es muy difícil, esto es muy complicado, porque lo políticamente correcto, lo culturalmente vigente, camina precisamente en la dirección contraria. Y por eso, en la introducción os decía, los que militamos en opciones políticas, sociales y culturales que ponen en el centro el respeto y la dignidad de toda vida humana, tenemos un momento histórico de encrucijada en donde tenemos que ser muy proactivos, muy creativos, muy constantes en nuestro compromiso político y social, poniendo en el centro lo que realmente hay que poner. Bueno, la pandemia. Estas escenas que son de Madrid, el Palacio de Hielo arriba, en donde hubo que improvisar una morgue porque ya no había capacidad de incineración ni de almacenamiento en los tanatorios y en los hospitales. El hospital que hubo que improvisar también en el recinto ferial para poder tratar a los pacientes menos graves. Esto ocurrió no hace tanto, estas imágenes, 2 años. Mi convicción, lo dije en la introducción al libro a finales de agosto de 2020, la primera edición de este libro fue en septiembre del 2020, la segunda edición ampliada desde enero de este año, y sostengo punto por punto esta afirmación que ustedes están viendo en la pantalla. Las cosas pudieron hacerse de otra manera. Las cosas pueden hacerse de otra manera a día de hoy. Las cosas deben hacerse de otra manera. Recuerden ustedes que yo me dedico a la ética y la ética habla no de lo que hay, sino de lo que debería haber. Y es verdad que los dirigentes políticos enseguida argumentaron que la situación generada por el COVID-19 era radicalmente novedosa, generaba un contexto de una enorme incertidumbre y de una gran complejidad. Pues bien, la complejidad y la incertidumbre no son una disculpa para gobernar de cualquier manera, sino que son una exigencia de primer orden, tanto a nivel ético como político, para hacer las cosas con más prudencia, con más humildad y con más coordinación, aun cuando aquel con quien te tienes que coordinar no vote a tus partido, a tus siglas políticas. Lo que ha fallado es precisamente que ha habido mucha improvisación, ha habido mucha
autorreferencialidad, ha habido mucha arrogancia y no se han tejido redes de colaboración internas y externas. Es decir, internas, se deberían haber alcanzado pactos de Estado entre las diferentes opciones políticas, precisamente porque estábamos en una situación de emergencia nacional, y se deberían haber tejido buenas y fecundas y eficaces redes de colaboración y cooperación entre los diferentes estados. Esto de que la complejidad y la incertidumbre no son una disculpa, sino una exigencia, lo digo yo, pero lo dice también Daniel Innerarity, que es uno de los grandes sociólogos europeos, español, del País Vasco, y que no es precisamente de derechas. Es decir, en un librito magnífico, publicado también en el verano del 2020, él ya habla de que la complejidad y la incertidumbre no son una coartada para hacer las cosas de cualquier manera. Bien, una cosa que también se dijo como eslogan publicitario en España, bueno, fue la soflama que el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, tuvo desde el minuto 1 hasta que llegó la segunda ola, y entonces ya vio que las cosas eran de otra manera. Pero no solamente en España, pasó en otros países de Europa, pasó en países también de América Latina, ¿no? De que íbamos a salir más fortalecidos de esta crisis, de que esta crisis nos iba a posibilitar el aprendizaje de cosas fundamentales, bueno, todo muy en clave de relación de ayuda. Miren ustedes, de una crisis, sea una crisis personal, grupal o colectiva como la pandemia, aprende el que quiera aprender y el que pueda aprender. Es decir, para aprender, lo primero es querer aprender. Y para eso hace falta humildad, la humildad para reconocer que uno no lo sabe todo y que uno se equivoca y que uno comete errores. Y hace falta una gran fuerza interior para decir ante la ciudadanía a la que tienes que servir, me he equivocado cuando tomé esta decisión, me he equivocado cuando dije esto, pido perdón. No ha habido ningún representante político en España, pero me temo que tampoco en otros países. La única, y ya no está ejerciendo la labor política, la única que pidió perdón varias veces fue precisamente la presidenta alemana, que ahora no me sale el nombre. ¿Quién me ayuda? Bueno, Angela Merkel. Eso es, gracias, Angela Merkel. Que ahí demostró una vez más que estaba hecha de una gran pasta de líder, ¿no? Ninguno de los otros, ni Macron en Francia, ni Pedro Sánchez en España, ni Boris Johnson en Reino Unido, han pedido perdón y han cometido errores brutales que han costado cientos de vidas, y han costado también, aparte de las vidas, han costado también un gran deterioro de los sistemas sanitarios y un gran deterioro de sus economías. Por tanto, para poder aprender de una crisis hay que tener el corazón y los oídos abiertos, dispuestos. Y esto implica una humildad de la que lamentablemente nuestros políticos no están bien dotados. A mí me impresionó y me gusta mucho utilizar
estas dos imágenes, ¿no? La plaza del Vaticano, la plaza de San Pedro, vacía, lo único que había era algunos policías y los cámaras de televisión, ¿no? En la Semana Santa del 2020 y el Papa Francisco ahí implorando la misericordia para todo el planeta. Lo primero para sanar una situación es conocer y asumir esa realidad. La negación de la realidad aboca al fracaso. Y la realidad es esta. Estas son las cifras del COVID de ayer. Y como todos sabemos, no son cifras reales. Dependiendo del país, incluidos los países más desarrollados, se calcula que hay un 30% más de mortalidad. Incluso en algunos países el porcentaje se eleva notablemente sobre las cifras oficiales. Pero ayer las cifras oficiales era que en el mundo habían muerto 6,33 millones de personas por COVID, 108.000 en España y 325.000 en México. Que a día de ayer habían sido diagnosticados de COVID-19 542 millones de personas en todo el mundo, 12,6 millones en España, 5,91 en México. Y un elemento que hay que subrayar y que yo no me cansaré de hacerlo es que muchos de estos enfermos van a quedar con secuelas importantes o muy importantes, sobre todo a nivel neurológico, y que no están suficientemente exploradas en estos momentos y sobre todo no están los servicios sanitarios preparados para asumir lo que ya algunos medios denominaban una pandemia de salud mental. Las tasas de suicidio, por ejemplo, se han incrementado. En población adolescente y juvenil se han doblado en algunos países. Los servicios de salud mental, por ejemplo, de España están absolutamente desbordados. Hay muchísima ansiedad, hay muchísima depresión, hay muchísimo trastorno obsesivo compulsivo, precisamente por todo lo que tuvimos que hacer durante la pandemia como medida de seguridad y de profilaxis, el lavado de manos, las cubrebocas, etcétera, etcétera. Y luego están las consecuencias a nivel económico y social. Y a esto hay que añadir, cuando no estábamos más que saliendo de la crisis del COVID-19, viene Putin e invade Ucrania y genera una guerra que hace que el escenario sea todavía más complejo, más lleno de incertidumbre y, siento decirlo, pero los informes más serios desde el punto de vista económico vaticinan que a partir de octubre la economía mundial va a entrar en recesión. Bueno, dirán ustedes, pues este hombre es tremendamente optimista, nos está alegrando la mañana del sábado. Vamos a ver, yo por primera vez en mi vida escribí en un texto mío que no era optimista, sino que más bien era pesimista. Pero eso no quiere decir que no sea un hombre de esperanza. Y precisamente porque soy un hombre de esperanza, es por lo que escribí este libro, que va en la segunda edición. Las manzanas, por cierto, no están al revés. Todo el mundo se empecina en decir que está mal diseñada la cubierta del libro. Las manzanas están en el orden en el que deben estar. El diseñador de la cubierta leyó el texto para poder diseñar la cubierta y entonces llegó a la conclusión de que yo, de una situación podrida, complicada, negra, como era la situación de la pandemia en el verano de 2020, creía que era posible, con el concierto, con el trabajo coordinado de una ciudadanía activa y militante,
transformar esa realidad negativa en una realidad sana, hermosa. Y lo sigo creyendo, pero también quiero que me entiendan ustedes. La esperanza es algo muy serio. La esperanza no es un sentimiento superficial. La esperanza es una virtud que te compromete, no a ser pasivo, sino precisamente a ser activo. Espera el que está esperando que pase el autobús o la hora de salida de las clases en la universidad o a que sea la hora en la que comience el programa de televisión que me gusta. Eso es meramente pasivo, esperar, el verbo esperar. Pero tener esperanza es creer que las cosas pueden cambiar, que otro mundo es posible, pero que ese otro mundo posible, mucho más justo, fraterno, solidario y sostenible, no se va a construir si no es con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, en un esfuerzo, además, constante, continuo, y además con una actitud, digamos, de alegría, de satisfacción, a pesar de que ese compromiso genera una carga, pero es una carga que asumo con coraje profético, y eso significa también con alegría, ¿no? Y en este sentido, yo en los últimos meses apelo mucho a hacer este llamamiento de que no nos pueda la nostalgia, la melancolía ni el derrotismo. Que seamos hombres y mujeres de esperanza, con esa convicción de que las cosas pueden ir a mejor. Sabiendo también que no todo tiempo es tiempo de gracia. Es decir, hay un momento para cada cosa. Y que lo que no hagamos en el momento oportuno quedará sin hacer. O cuando se haga, será inoportuno. Y porque es inoportuno, no dará el fruto que necesitaba nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestros contemporáneos, nuestros conciudadanos, o lo que es peor todavía, los más débiles y vulnerables de nuestras sociedades. No todo tiempo es tiempo de gracia. Y yo creo que en este momento en el que tenemos que afrontar como humanidad los coletazos todavía de una pandemia como la del COVID-19 y una guerra como en el corazón de Europa, la invasión de Rusia sobre Ucrania, que no está dicho todavía que no se convierta en un conflicto de más actores, es el tiempo en el que nos toca vivir a nosotros como personas lúcidas que ven que es urgente esa revitalización de la vida comunitaria y esa revitalización de una ética de la virtud. Yo creo que el sufrimiento no es tanto un misterio como una revelación. Y esto lo digo habiendo tenido la experiencia durante 2 largos años de poder acompañar a numerosos enfermos en los últimos días o las últimas semanas de su vida en la unidad de cuidados paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Es decir, el sufrimiento es una revelación. Nos revela lo que somos realmente. Y lo que somos es seres finitos, frágiles, vulnerables, seres no independientes, sino interdependientes. Ojalá celebrásemos, en vez del Día de la Independencia, el Día de la Interdependencia. Ojalá en nuestros diferentes países. Y ojalá viviésemos con esta revelación de que nos necesitamos los unos a los otros y de que mientras no vayamos todos bien, yo no me puedo sentir a gusto.
Si yo les dijese, les leyese el texto que viene en la diapositiva y no hubiese puesto a su autora, esta encantadora señora Victoria Camps, catedrática emérita de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid, si yo no les dijese, por si no lo saben, porque no tienen obligación de saberlo, que esta señora es feminista, que esta señora es progresista, que esta señora fue, entre otros muchos cargos y responsabilidades, senadora a propuesta del Partido Socialista Obrero Español, dirían ustedes, bueno, un texto pues de un conservador, lo que somos nosotros. Miren ustedes, hoy comparten nuestras tesis muchos, como les decía cuando en la primera diapositiva les hablaba de mi libro Bioética y Dependencia, que hace 12 años, 15 años, 20 años no las compartía e incluso las criticaba. Pero hoy se han dado cuenta de que estaban equivocados. Y porque son auténticos pensadores, auténticos intelectuales, no dudan en modificar su discurso y en reconocer que debemos avanzar hacia sociedades cuidadoras, sociedades en las que los más desvalidos no se sientan abandonados, sociedades menos arrogantes, en las que sus miembros, sin excepciones ni dispensas de ningún tipo, estén dispuestos a hacerse cargo de la contingencia humana en todas sus manifestaciones. Y junto a Victoria Camps dice lo mismo Adela Cortina o lo digo yo. Es decir, gentes de distintas tradiciones filosóficas, ideológicas, incluso políticas, pero que estamos encontrándonos precisamente en lo esencial para conformar ¿qué? Ciudades compasivas, ciudades cuidadoras. Este debería ser el eslogan de todo partido político en las próximas elecciones. Tenemos que construir ciudades compasivas, ciudades cuidadoras. Y esto necesita que recuperemos la ética de la virtud, es decir, que la prudencia, que la humildad, que la compasión, que la lealtad, que la afabilidad no sean elementos carpetobetónicos, no sean elementos que los veamos como algo de otro tiempo, como algo negativo. Son virtudes precisamente porque lo que están poniendo sobre la mesa son los elementos sustanciales, sustantivos, para garantizar que la felicidad y el florecimiento de las capacidades de todos y cada uno de los seres humanos. Y esto viene ya de la ética nicómaco de Aristóteles. Y tenemos que revivir también el sentido comunitario de la vida humana. Siempre que voy a México o tengo la posibilidad como hoy de dirigirme a ciudadanos de México, les digo, les hago el mismo llamamiento. No se dejen contagiar por el virus del individualismo que azota Europa o que azota Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes todavía tienen sociedades con un fuerte componente comunitario de la vida, no lo pierdan, no lo pierdan. Y denuncien como distópicas, como inmorales o como insanas todas aquellas ofertas o todos esos cantos de sirena que realzan únicamente el individualismo, la persona, el sujeto en su individualidad. El sujeto, si no tiene una comunidad detrás, si no está inserto en una comunidad, no es nadie. No es nadie. Y esto también hay que explicitarlo de manera elocuente.
Es lo que intentó el Papa Francisco en un texto que todos deberíamos leer en más de una ocasión, la Fratelli Tutti, ¿no? Que la encíclica sobre la fraternidad humana y la fraternidad como concepto político y moral, publicó en el otoño de 2020, ¿no? Es triste, ¿no? El grito revolucionario francés, con el que comienza la modernidad en 1789, libertad, igualdad y fraternidad. El mundo ha olvidado la fraternidad y se ha quedado solo con la libertad y la igualdad, sin darse cuenta que libertad e igualdad sin fraternidad no solo no garantizan el éxito político y social, sino que además nos genera un enorme número de problemas. Y esto es únicamente echar la vista atrás y ver cómo esa lucha por la libertad o esa lucha por la igualdad sin el corrector o la argamasa de la fraternidad, lo que ha provocado en estos 200 años, ¿no? E insisto, esto lo digo yo hoy en día, pero son muchísimos los autores dentro y fuera de España que en este momento están reclamando ese reconocimiento de la fraternidad como elemento al menos tan importante como los otros dos de la tríada revolucionaria francesa, con la que, insisto, comienza la época histórica de la modernidad, sino el elemento más importante de los tres, que yo creo que sí que lo es. Y quiero también aprovechar esta tarde para reivindicar que la familia, como ese espacio que aporta al individuo calidez, cariño, cercanía, no tiene sustituto. Y os lo digo, mis queridos amigos, como alguien que ha llorado con aquellos y aquellas que en el último tramo de su existencia se veían abocados a morir solos, con la única mano amiga de quien les habla, o de la enfermera, o del médico. Precisamente porque la familia no vive tiempos gloriosos, al menos en Europa. La familia, como elemento social fundamental, debería ser mucho más protegida, mucho más reconocida. La familia no tiene sustituto y la familia ha de seguir existiendo como proveedora de cuidados. No puede ser sustituida, no debe ser sustituida. Lo que hay que hacer es acompañarla y ayudarla a cumplir su función. Y la misma Victoria Camps nos dice: si es un error pensar que el cuidado es una responsabilidad solo femenina, como lo ha sido tradicionalmente, igualmente lo es pensar que es una responsabilidad exclusiva del Estado. No es el Estado el que tiene que cuidar de sus ciudadanos al estilo de las utopías de 1984, de un mundo feliz, no, es toda la sociedad. Y el Estado está al servicio de la sociedad. Bueno, vamos ya terminando. Mientras ocurría la pandemia, mientras la pandemia nos encontraba sin los mecanismos, sin los valores, sin los principios necesarios para gobernarla adecuadamente, el mundo estaba hablando de transhumanismo. El mundo nos decía que vamos a alcanzar prácticamente la vida inmortal sobre el planeta, que en el 2045-2050 se produciría la singularidad, ese elemento tecnológico que nos va a garantizar
el vencer gracias a la ciencia y la tecnología todas las enfermedades y, en último término, la muerte, ¿no? Que íbamos a ser muy listos sin esfuerzo, muy rápidos sin esfuerzo, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Que íbamos a tener, bueno, pues ya veis aquí este señor con ese ojo biónico, ¿no? Bueno, que es un experimento, que él ya no tenía visión en ese ojo y, bueno, pues parece razonable que se someta a un ensayo, ¿no? Con un ojo biónico, pero que personas sanas se sometan a este tipo de ensayos y de terapias, pues no parece razonable, ¿no? Es decir, hay aquí esa ibris, esa arrogancia de querer ser como dioses. ¿Realmente este es el futuro que queremos construir? ¿Este es el futuro que queremos construir? Que nuestros ancianos no vivan en el entorno familiar, sino en residencias, eso sí, muy cómodas y cuidados por robots. Yo no quiero ese futuro. Y por eso creo que vivimos la hora de la bioética. Ahora bien, ustedes son políticos y también les digo una cosa. Para solucionar los problemas del mundo no solamente hacen falta leyes, guías y protocolos. Y yo quedo asombrado ante el carácter mágico que determinados políticos, sobre todo de las izquierdas, otorgan a las leyes, guías y protocolos. Ya tenemos una magnífica ley de violencia de género y ya vamos a solucionar todos los problemas de España de violencia de género. Y nunca hubo tantos muertos por violencia de género como desde que tenemos una ley de violencia de género, por ejemplo. O en el 2006, cuando la vicepresidenta del gobierno del señor Zapatero presentó la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se atrevió a decir: nunca más va a morir un anciano solo en España, como si la ley fuera a garantizar que no íbamos a vivir en soledad. Si es que eso depende de la urdimbre afectiva que logremos generar a nuestro alrededor, de las redes que logremos generar en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades. A mí me gusta por eso recordar este texto de Adela Cortina, que tiene, yo creo que casi 30 años, ¿no? Para que una sociedad sea justa no bastan las leyes jurídicas. Las leyes pueden eludirse, manipularse y tergiversarse, sobre todo por parte de los poderosos. Por eso creo que la única garantía de que los derechos se respeten consiste en que las personas estén convencidas de que vale la pena hacerlo. Una convicción moral vale más que 1000 leyes. Por tanto, sin atender a la dimensión moral de las personas, es imposible que una sociedad sea justa. Por muy buenos controles contra la corrupción que pongan ustedes o que pongamos nosotros, sin políticos, sin funcionarios virtuosos, convencidos de que tienen que actuar con vocación de servicio público, con vocación de bien común, no vamos a solucionar, no van ustedes a solucionar, no lo vamos a solucionar nosotros el problema dramático de la corrupción. Necesitamos políticos virtuosos y ciudadanos que se crean que las leyes hay que cumplirlas a pesar de que no tengamos un policía en cada esquina. Yo creo que la bioética sirve para esto. Creo que la bioética es un buen instrumento para construir estas ciudades, estas sociedades compasivas, estas sociedades, estas ciudades que cuidan, y por eso me dedico a la bioética. Si no, me dedicaría a otra cosa que probablemente me diese menos trabajo y me diese más rentabilidad económica. La bioética sirve para forjarse un buen carácter. La bioética sirve para abaratar costes en dinero y sufrimiento en todo aquello que depende de nosotros e invertirlo en lo que vale la pena sabiendo priorizar. La bioética sirve para recordar que los seres humanos necesitamos ser cuidados para sobrevivir
y que estamos hechos para cuidar de los cercanos, pero también para recordar que tenemos la capacidad de llegar hasta los lejanos, creando vínculos y vecindarios nuevos. Creo que la bioética sirve para recordar que es más prudente cooperar que buscar el máximo beneficio individual, buscar aliados más que enemigos. Pero no cualquier bioética, sino una bioética global, afectiva y efectiva, que maneje razones y emociones, que no se centre en el sexo de los ángeles, sino en los problemas reales de la humanidad, de la sociedad, de las personas. Una bioética que funciona en el nivel local, pero también en el nivel global, que funciona en lo micro sin olvidarse de lo macro. Una bioética, en definitiva, que nos ayuda a transitar del egoísmo estúpido a la cooperación inteligente, que nos ayude a conjurar la maldición del cortoplacismo y, finalmente, que fortalezca en todos nosotros el coraje del bien, la pasión del bien. Lo que México necesita en este momento, lo que España necesita en este momento, lo que Iberoamérica necesita en este momento, lo que Europa necesita en este momento, son hombres y mujeres que sientan esta pasión por el bien. Bueno, por extraño que parezca, este libro fue escrito con tanta modestia. Si estuviera aquí mi mujer diría modestia más bien poca, pero bueno, con tanta modestia como ambición, como un itinerario interior. La mejor crítica que han hecho del libro es que se lee fácilmente, casi los capítulos son como artículos de opinión de periódico, ¿no? Porque lo que yo busco es llevar al lector desde la primera página a la última a que se revise por dentro. Y revisándose por dentro, cambie y se comprometa con el bien común. Sin conversión personal no podremos construir esas sociedades cuidadoras y compasivas de las que yo hablaba. Tenemos que crecer como personas para desde ahí florecer al servicio del bien común. Ojalá que sientan ustedes ganas de leer el libro, entre otras cosas porque yo escribo libros para que alguien los lea. Uno no escribe libros y únicamente por escribirlos. La escritura es un instrumento, ¿no? Y ojalá que leyéndolo, en esta perspectiva de ver el libro como un itinerario interior, como un instrumento de crecimiento personal, sirva para hacer crecer en todos ustedes esa pasión por el bien que no me cabe la menor duda que llevan dentro, muy dentro. Y termino aludiendo a una de las grandes filósofas del siglo XX, que yo invito a que ustedes lean cualquiera de sus libros, Hannah Arendt, una filósofa judía que vivió el Holocausto, y por tanto sus afirmaciones tienen ese certificado de calidad de alguien que piensa, pero que piensa después de haber pasado una dura prueba en esta vida. Y dice la filósofa judía: incluso en los tiempos más oscuros tenemos el derecho de esperar cierta iluminación. Y que esta iluminación puede llegarnos menos de teorías y conceptos que de la luz incierta, titilante y a menudo débil que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y sus obras. Esta es la invitación que yo he querido hacerles en esta mañana para ustedes de sábado, para mí ya tarde. Es también la invitación que hago a todo el Partido de Acción Nacional, convencido de que ustedes tienen que ser en esta hora
difícil, oscura de México, de Iberoamérica, del mundo en general. Ustedes tienen que ser esa luz incierta, titilante, débil, pero luz al fin y al cabo, luz que ilumina, luz que indica lo que no debemos hacer y el camino que sí debemos seguir. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para en estos 20 minutos intentar aclarar o lo que haya podido quedar oscuro o contestar alguna pregunta que tengáis a bien formular. Vamos a dejar de compartir para vernos todos. Ahí estamos. Muy bien. Pues antes que nada, agradecerte enormemente. Yo creo que en tiempos de incertidumbre, un poco de esperanza reconforta el corazón, sobre todo aquellos que compartimos esta sesión con vocación política, porque a veces vemos la situación como abrumante y que nos recuerden que debemos hacer luz, esperanza y trabajar en ello para ser mejores seres humanos y servir adecuadamente nuestra vocación política, pues nos da, primero nos dejas una tarea enorme y en segunda, pues es precisamente la razón por la cual estamos reunidos aquí el día de hoy, ¿no? Somos jóvenes comprometidos que vemos lo que duele y acontece en nuestro país y queremos hacer las cosas distintas, pasar del papel a acciones concretas que cambien realidades. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, comentario al doctor José Ramón, este es el momento. Josemi. Ok, está Gabriel Herrera y José Miguel. ¿Te parece si primero le damos la palabra a Gabriel? Adelante, Majo. Adelante, Gabriel. ¿Listo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, ¿eh? Estimado José, agradezco mucho tu ponencia y en particular me dirijo a tu ponencia porque siento yo que como panistas es imprescindible analizar cuestiones abstractas de fondo para justamente poderlas materializar en la vida práctica del ser humano y de su relación con el mundo exterior o simplemente con el resto de la sociedad. Siento que todo este campo de la bioética ha quedado gravemente infravalorado en términos políticos, porque justamente la misma política ha conceptualizado al ser humano de una forma tan denigrante, apática e instrumentalista inclusive, ¿no? Aquí, más allá de hablar en un tono filosófico, me voy a remitir a hablar en un tono mucho más sociológico. Es evidente entender que desde las sociedades remotas, el mismo Estado reconoció al ser humano como un engranaje y como una maquinaria social que recibe el nombre de masas que viven estrechamente alienadas según los intereses que buscan solventar las autoridades o las facultades legítimas del momento predominante. Esto que les comento nos lleva a comprender cabalmente que ni siquiera el concepto de ser humano tuvo cabalidad en lo absoluto, y mucho menos la individualidad de cada ser humano. Y no solamente eso, sino también su individualidad y su libertad para subsistir, para desarrollarse y sobre todo para coexistir en el mundo bajo un propósito en particular. ¿Qué opinas de esto, José? Vamos a ver. Los temas de bioética se han visto por parte de los políticos, sobre todo por los políticos de centro-derecha, como cuestiones muy complicadas, que podían restar votos, cuestiones sobre las que muchas veces convenía pasar lo más desapercibidos posibles, ¿vale? No así las opciones de izquierda, que siempre han tenido muy claro en su agenda política que las cuestiones de bioética eran cuestiones fundamentales para lograr un cambio radical de la sociedad. Es decir, uno de los autores que más vende en bioética, que es un australiano, un filósofo australiano, Peter Singer, subtituló uno de sus libros en la década de los 90, El derrumbe de la ética tradicional. Es decir, se buscaba ese derrumbe de la ética tradicional. ¿Y dónde estábamos mientras tanto nosotros?
ocupados en gestionar las cuestiones del día a día, las cuestiones fundamentalmente económicas y todo aquello que hace falta para que un país funcione, y hemos dejado los temas culturales y los temas de bioética y los temas más profundos, los hemos olvidado y los hemos dejado en buena medida en manos de aquellos que precisamente piensan diametralmente diferente a nosotros. Esto es lo que hoy hay que recuperar, es decir, y recuperar el sentido global y concreto de los asuntos de la bioética, que no son solo, ni mucho menos, los extremos, es decir, el aborto o la eutanasia, sino que en el medio hay muchos otros asuntos. A ver qué hacemos con todo el desarrollo de las biotecnologías, con la edición genética, por ejemplo, a ver qué hacemos con los retos éticos que impone el desarrollo de la inteligencia artificial, los problemas que genera el Big Data y la digitalización, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Todos esos son asuntos de bioética y deben estar en las agendas políticas en un lugar preferente. Eso sí, con expertos en la materia, con gente que aun siendo de los nuestros, para entendernos, son expertos y por tanto intelectuales y por tanto con un fuerte espíritu crítico y que a veces nos van a decir cosas que como políticos, que como dirigentes no nos gusta oír, pero tenemos que escucharlas porque vienen precisamente de nuestros asesores, de nuestros expertos. Y a la hora de la conformación de los equipos, lo más importante es generar equipos fuertes, que se respeten todos los miembros, que se tengan fidelidad y que sean los mejores, cada uno en su campo y con un fuerte espíritu de autocrítica, de autoevaluación. Y esto a veces, lamentablemente, en la vida partidaria no gusta, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Gabriel, son cuestiones profundas que tenemos que ser capaces de llevar a un discurso que la gente entienda y atienda. Cuando yo iba a dar mi primera conferencia, un jesuita muy amigo mío, muy querido por mí, el padre García del Cerro, me dijo: hijo, que te entiendan y que te atiendan, porque a veces también usamos una terminología, unos conceptos, unas maneras que hace que no seamos comprendidos por la población. Y luego viene el populista de turno, que tiene unos asesores de imagen, de comunicación, que lo único que venden, cual sofistas de la Grecia clásica, son discursos güeros que buscan manipular, que buscan movilizar las emociones y vencen en las urnas. ¿Tenemos nosotros que incurrir en el mismo error? No. Nosotros tenemos que vender discursos fecundos, tenemos que hacer propuestas políticas reales, bien sustentadas, pero de una manera creativa y con un discurso que haga que la gente nos entienda y nos atienda. Y a veces los que hacen bioética logran aburrir al auditorio. Espero que yo no os haya aburrido hoy. José Miguel, sí que tienes la mano levantada. Muchísimas gracias, doctor Amor. Mi pregunta va enfocada a precisamente la recuperación, podemos decir, de las agendas bioéticas en la actualidad. El Partido Acción Nacional, en sus principios de doctrina, defiende el humanismo bioético. Eso es algo que tenemos muy claro en nuestra doctrina. Nuestra última actualización de principios de doctrina es del año 2002, entonces ya van a ser 20 años de la última actualización. Y hay un sector muy fuerte en el partido
que considera que se tiene que actualizar este principio de doctrina para darle cabida a lo que ellos dicen una especie como de actualización a las demandas de ciertos sectores que pudieran apoyarnos y pues usen como una visión, digamos, más tirada pues a la izquierda, digamos, o a los valores de la izquierda tradicionales del partido. Pero por otra parte, hay otro sector que considera que tenemos que hacer de estos temas nuestra agenda política para ganar votos. Entonces, los que defendemos este centro humanista, esta centro derecha humanista, nos tildan, como nos dicen aquí, de derechita cobarde, porque les parece que no nos sumamos a este populismo de las agendas de extremos bioéticos que generan demasiadas simpatías en sectores más radicalizados, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, aquí en México hay como esa idea de que Acción Nacional abandone sus principios y que seamos sustituidos por una especie como de Vox, ¿no? Algo similar a lo que pasaba con el Partido Popular en España. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿cómo podemos recuperar estas agendas sin caer en polarizaciones y pues teniendo a la persona al centro y también distinguiéndonos como una opción que no busque instrumentalizar estas agendas para ganar adepciones electorales, sino por un genuino interés en la persona? Pues muy complicado. Muy complicado, es decir, lo que tú planteas es lo mismo que se ha planteado en España el Partido Popular. Y algunos argumentan o explican el éxito del Partido Popular en las elecciones del domingo pasado en Andalucía, precisamente porque Moreno Bonilla, el candidato del Partido Popular, que había sido ya presidente de Andalucía en la legislatura anterior, había sabido alejarse de esos temas más ideológicos que hace que determinados votantes no voten al Partido Popular. Es decir, el problema está en qué se entiende por centralidad política, y el problema está en si creemos que es posible el gobierno de un país sin opciones ideológicas. Entonces, la centralidad política yo no creo que sea el permanecer de perfil ante determinados temas. La centralidad política significa, desde mi modo de ver, la capacidad de pensar los grandes temas desde la serenidad, desde el respeto y desde una idea común compartida. El problema es que llevamos demasiado tiempo diciendo que en sociedades plurales no es posible una idea de bien común compartida. Y si no hay una idea de bien común compartida, no hay posibilidad de buscar ese punto de encuentro. La bioética, desde sus inicios en los años 70, se comprendió, se autodefinió como puente entre las ciencias y las humanidades, puente entre las diferentes opciones ideológicas, filosóficas, éticas que hay en una sociedad y en el mundo en general. Lo que el Papa Francisco denomina en este momento la cultura del encuentro. Sin identidad propia no es posible ir al diálogo. Y podrás ganar unas elecciones políticas en el corto plazo, pero tan pronto haya un viraje
en la economía, es decir, tan pronto la economía vuelva a ir bien, la ciudadanía volverá a decantarse por opciones políticas de centro-izquierda. Eso al menos es la historia reciente de España. El Partido Popular cometió un grave error en los gobiernos de Mariano Rajoy. Nunca un partido y un presidente tuvo, en los 40 años que llevamos de democracia, el poder que tuvo en sus manos Mariano Rajoy, porque tenía no solamente una mayoría absoluta cualificada en el Parlamento, sino que además prácticamente gobernaba en todas las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Cataluña y Andalucía. Yo creo que en el resto, en las otras 14, gobernaba, y prácticamente gobernaba en todos los municipios, en todos los ayuntamientos. Podía haber hecho lo que quisiera. Se centró únicamente en la agenda política, en la agenda económica, perdón. Cuando la economía volvió a funcionar, ¿qué fue lo que triunfó? El populismo. El populismo de Pedro Sánchez y el populismo de Pablo Iglesias. ¿Qué han hecho? Una agenda política que busca, y bioética, que busca subvertir el orden. Y que no es una cuestión de ideas. Es que en el camino hay personas, hay seres humanos afectados por esas decisiones ideológicas. En España se ha legalizado la eutanasia. No solamente se ha legalizado, sino que se ha convertido en un derecho. La exposición de motivos de la ley dice que es una ley garantista basada en la autonomía y en la libertad de las personas. ¿Qué coño, con perdón, de libertad, de autonomía puede existir si el 80% de los enfermos en situación de terminalidad o de enfermedad crónica altamente invalidante que necesitan cuidados paliativos no los tienen? No hay libertad y, por tanto, hay mucha gente que está pidiendo la eutanasia porque tiene dolor, porque tiene una situación altamente incapacitante y no se le ofrecen cuidados paliativos de calidad. Todos los médicos que trabajan en cuidados paliativos, tengan las opciones políticas que tengan, tengan las opciones religiosas que tengan, porque este no es un asunto de religión, te dicen, un enfermo terminal con unos buenos cuidados paliativos no pide la eutanasia más allá de la excepción. Siempre puede haber gente que, bueno, que realmente lo pida. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema, yo lo voy a decir claramente, y lo conozco y le tengo un gran respeto y me llevo bien con él. Pero el presidente del partido, el actual presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, lo conozco bien porque fue 12 o 16, ya no me acuerdo, años presidente de mi comunidad autónoma, de Galicia, y a nadie escondo que yo tengo ideología de centro-derecha, ¿no? Y la vida nos ha situado en situaciones en las que hemos compartido. Bueno, es un hombre, es un gran gestor, pero a la hora de estos grandes temas, bueno, es muy liberal, que cada uno haga lo que quiera. El problema no es que cada uno haga lo que quiera, el problema es conformar estructuras sociales que realmente cada uno pueda hacer lo que quiera. No sé si me explico. Es decir, yo vuelvo a decir lo que dije, la libertad y la igualdad sin fraternidad no son nada. Lo mismo que la fraternidad y la libertad sin igualdad no son nada. Es decir, son las tres patas y si no conjugamos las tres, ¿qué sucede? Bueno, yo a lo que les invitaría a ustedes desde la cordialidad y desde alguien que evidentemente no conoce al PAN en su día a día y yo lo conozco muy poco, ¿no? Pero yo lo que os recomendaría es que hay que ser creativos a la hora de
exponer el propio ideario, pero no hay que renunciar al propio ideario. Y si no, les puede pasar lo que pasó en España, es decir, la derecha se fragmenta, teníamos 3 partidos, el PP, Ciudadanos y Vox. Ciudadanos, por una mala decisión de su anterior presidente, desaparece del mapa, pero Vox no. Vox ha venido para quedarse durante una temporada. Y a mí los discursos de extremo no me gustan. No me gustan en las izquierdas, pero tampoco me gustan en las derechas. Yo creo que no todo es blanco o negro en la vida, y yo creo que lo que hay que fomentar es una élite política, unos cuadros políticos bien formados, virtuosos en ese sentido de la cultura del encuentro, que sepan dialogar, que no vomiten discursos, que no ataquen al que piensa diferente, que sepan dialogar desde la diferencia. Pero claro, para eso hay que tener mucha humildad y hay que saber. Y lamentablemente, no sé en México, pero en España no tenemos los mejores cuadros políticos, ni en la derecha ni en la izquierda. Entre otras cosas, porque bueno, los aparatos de los partidos, perdón, se han ido construyendo a base de clientelismo y a base de chicos y chicas que han crecido en el partido y que no han hecho otra cosa durante toda su vida. Yo no quiero eso, yo quiero un partido con cuadros dirigentes que entren y salgan de la acción política en primera línea, pero que hayan conocido el mundo de la universidad, el mundo de la empresa, y que luego hayan decidido entrar en la política por acción, por convicción y por servir a la patria, y estén en la acción política 1, 2, 3 mandatos, lo que haga falta, lo que la ley también permita, pero que luego sepan volver a la retaguardia, sepan volver a su vida empresarial, académica, etcétera, etcétera. Probablemente me tienen ustedes que invitar a México a tener un seminario de 2 o 3 días con los dirigentes del partido y que hablemos de bioética en profundidad. Pero bueno, esto no se lo tomen muy en serio, ¿eh? Es que, bueno, tomo la palabra mejor rápido para un comentario. Este espacio, digamos, es un poco una excepción a lo común. O sea, precisamente esta inquietud nace de ahí el nombre, espacio de encuentro y diálogo, persona y acción. O sea, espacio de encuentro y diálogo porque consideramos que vale la pena juntar a jóvenes con inquietud humanista, que queremos a nuestro partido, que queremos a México, que no nos gustan los extremos y que intentamos proponer algo nuevo, pero con aires viejos, ¿no? O sea, como decimos, ¿no? O sea, somos enanos parados en hombros de gigantes y queremos recuperar una gran tradición que vemos que está muy, muy vulnerada, ¿no? Y no nos gusta, pues, que desgraciadamente nuestro partido se convirtió, como decimos aquí en México, en una agencia de colocación. Porque la historia del PAN reciente es que después de ser oposición por muchos años, en México gobernó el mismo partido durante 70 años y el PAN siempre fue la oposición, llegaron a 2 gobiernos y el resultado en el poder pues no fue el que se esperaba, ¿no? Y al contrario, pues el partido parece que entró en una crisis de valores y ahora, pues ante el populismo que tenemos en el país, pues intentamos reconstruir un poquito nuestra identidad como partido, ¿no? Y Persona y Acción, pues evidentemente es un guiño al libro de Karol Wojtyła, porque consideramos eso, ¿no? O sea, que partiendo desde una base antropológica fuerte, recuperando estas cuestiones filosóficas, éticas, bioéticas, etcétera, etcétera, podremos tener un mejor fundamento para la acción política, pero que, pues evidentemente, esto implica, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? Comprender también que el tiempo es superior al espacio y que estas cuestiones no pueden ser inmediatistas. Usted lo mencionaba, que quizás es el gran problema de los centros políticos, ¿no? Que queremos los cambios mañana a las 3:15
y no comprendemos que son procesos muy largos que requieren mucho trabajo y sobre todo pues mucha cosecha ciudadana para sumar adeptos a estas causas. Entonces yo le agradezco, doctor Amor, por su excelente conferencia y sería un honor que nos pudiera acompañar, porque creo que precisamente eso es lo que adolece nuestro partido. Afortunadamente, Maggie Fisher nos ha abierto esta oportunidad de participar, pero la verdad es que somos una minoría dentro del partido, o sea, no somos los que tienen poder de decisión, no somos los que, digamos, tendrían una preferencia ante una agenda electoral, porque quizás el gran problema que tenemos aquí en Acción Nacional es que se sigue pensando toda la lógica del partido en resultados electorales. Entonces... Pero ese, José Miguel, perdona que te interrumpa, ese es el problema de todos los partidos en este momento, y mucho más si están en la oposición, porque pues, están desesperados por volver en España se dice a pisar moqueta, ¿no? La moqueta de los suelos, ¿no? De los grandes despachos, ¿no? Lo que a ustedes les pasa en general en todos los partidos, pasa en España también, ¿no? Lo que sí, entre otras cosas, porque muchas veces los dirigentes del propio partido no entienden las cosas que decimos, es decir, a veces no entienden esto de un paradigma ético, un paradigma antropológico, no lo entienden, o sea, y piensan que son cosas, bueno, pues eso, cosas de cuatro locos o de cuatro católicos ultraconservadores o de... Entonces, por eso yo en mi intervención les decía que había que ser creativos, que había que ser muy creativos. La última vez que estuve yo en México fue en Monterrey, en un congreso sobre síndrome de Down, que se celebra cada 2 años, impresionante. Y yo tenía recién sacado un libro en el que participo, somos cuatro autores en total, titulado Bioética y Oncología. Y pedí a la organizadora del congreso que hablase con el Colegio de Médicos, porque yo tenía ganas de hablar a médicos, aprovechar el viaje para hablar de ese libro a los médicos, ¿no? Y bueno, pues lo organizó y estarían 25 médicos, algunos muy importantes por los cargos que ocupaban. Y el mejor comentario que me podían haber hecho y que me hicieron fue el de un reputado médico que dice, mire, es la primera vez en mi vida y tengo ya, pues no recuerdo si eran 60 años, 60 y muchos, y ya tengo, pues eso, una edad amplia, que una conferencia sobre bioética no me duerme. Fijaos lo que estaba diciendo, de un médico al que le preocupan las cuestiones de bioética, que ha ido a un montón de conferencias de bioética y que dice la primera vez que no se ha quedado dormido en una conferencia de bioética y que le ha resultado entretenida. Bueno, probablemente ese sea el único éxito o el gran éxito, no lo sé, que pueda tener yo. El tratar de hacer asequibles los grandes conceptos filosóficos, éticos, antropológicos, políticos que hay detrás de los asuntos de bioética. Ese es el reto que ustedes tienen dentro del propio partido, ¿vale? Pero también en el conjunto de la ciudadanía. Ustedes tienen que ser capaces de movilizar a otros que estén preocupados también por el futuro de la humanidad. Si vamos a construir, como parece que estamos construyendo, un mundo feliz,
en clave de Huxley, ¿no? De la célebre novela de Aldous Huxley, o también estamos construyendo un mundo a lo 1984 de Orwell, ¿no? Bueno, las pocas cosas que sabemos de China parece que van por ahí, con el manejo de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, ¿no? Y todo el tema que están experimentando en varias ciudades del crédito social, ¿no? A base de las cámaras de vigilancia, los algoritmos y el premio castigo, es decir, palo, zanahoria, ¿no? Ese es el mundo que realmente queremos construir. Esa es la pregunta que le tenemos que hacer a la ciudadanía, también a los compañeros del propio partido, y hacerles entender que el preocuparse por la eutanasia, el preocuparse por la edición genética, el preocuparse por el cambio climático, el preocuparse por la deriva de la ideología de género. En este momento en España, la gente que más critica públicamente la ideología de género son las feministas clásicas, que están horrorizadas de lo que está haciendo la ministra de Igualdad de Podemos. Y el próximo martes parece que, lamentablemente, parece que por desgracia, Pedro Sánchez está, con perdón, acojonado por lo que ha pasado en Andalucía, y entonces, en vez de hacer borrón y cuenta nueva y tratar de centrarse un poco más, no va a pisar el acelerador a fondo de la agenda política más radical. Y van a aprobar un proyecto de ley sobre transexualidad, en el que, a partir, me parece que es de los 14 años, yo voy a poder ir al registro civil y decir, me siento mujer, soy mujer. Y a partir de entonces, sin ningún otro justificante, yo voy a poder ser mujer y voy a poder entrar en, pues en el servicio de las mujeres. Imagínense ustedes, para un depredador sexual, todo lo que esto pueda implicar. ¿O qué libertad tiene un adolescente de 14 años para, sin el consentimiento paterno, sin ningún otro tipo de tal, poder empezar un tratamiento de hormonas para convertirse en lo que no es, ¿no? Entonces, esto está en la agenda. Y ustedes tienen que ser capaces de, primero, hacerles ver a sus cuadros dirigentes de que en estos temas nos jugamos el éxito electoral, el ser o no ser, pero sobre todo nos jugamos el ser o no ser de la sociedad. Cuando esto de la ideología de género empezó, mucha gente se sonreía. Estos son tonterías de unas, con perdón, de unas que no, iba a decir una ordinariez y no, que no mantenían las suficientes relaciones sexuales y que eran unas amargadas, unas tristes, y que no. Esto nació en determinados despachos de las universidades norteamericanas y británicas, y esto hoy en día ha copado todas las agendas políticas de todo el mundo. Y hoy ya no tenemos, y quien habla hoy de sexo binario en España puede ser denunciado por fomentar el odio. No, hoy hay 37 sexos. Y quien no diga que hay 37 sexos, lo que hace es un discurso de odio. Bueno, en fin, no sé si me he liado más de la cuenta. Descansamos, ¿no? Nos decimos adiós, ustedes tienen que seguir. Yo tengo que ir a cuidar un poco de mi esposa, que si no, yo creo que cualquier día de estos pide el divorcio. No creo. Oye, Luis Anderson, que estuvo con nosotros en el programa, te manda saludos y se conecta para escucharte. Por aquí ando también. Fantástico. Sí, lo estoy viendo ahora el nombre. Sí. Con una foto, yo creo que es de París, es del Louvre, eso. De su viaje más reciente con su esposa. Ojalá que os haya dado un poco de estímulo, algunas ideas y nada, ojalá que vayáis corriendo a Amazon o alguna otra plataforma y compréis Bioética en tiempos del COVID-19, segunda edición, comprad la segunda edición. No os va a arruinar, yo creo que os va a motivar
y en cualquier otro momento nos volvemos a ver. Que os vaya bonito y ánimo, el mundo os necesita. Muchas gracias, María querido. José, gracias a ti Dios te bendiga. por la Nos vemos invitación. pronto. Cuídate Chao. mucho. Muchas gracias. Chao, chao.